Gracias. Listo, ya está grabando. Ujú. Y bueno, hola, yo soy Claudia Gutiérrez, igual como embajadora de Chicas Poderosas México, y sin más preámbulo, daremos inicio a nuestro conversatorio poderoso, periodismo de datos e investigación. Les presentamos a nuestra ponente poderosa de hoy y les recordamos que abriremos un espacio al final para las preguntas que tengan. Lilia Saúl Rodríguez es una periodista con 21 años de experiencia, radicada en la Ciudad de México. Está especializada en temas de transparencia y acceso a la información. Fundó el primer equipo de periodismo de datos en un periódico mexicano, El Universal. Ganó el premio Ortega y Gasset en 2016 por el proyecto Desaparecidos. También fue semifinalista de los Data Journalism Awards 2016 por el proyecto Fideicomisos. Ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2011 por la investigación El Equipo, que reveló los pagos excesivos que hizo la policía mexicana a una estación de televisión para hacer una telenovela que elogiaba la guerra contra el crimen organizado. También trabajó en la revista MX y en Noticias Digitales, en Animal Político, W Radio, entre otras. Actualmente es reportera de Organized Crime and Corruption Reporting Project y formó parte del equipo de Conectas como editora digital. Formó parte de la junta directiva de Chicas Poderosas, imparte cursos y talleres a periodistas en México y ha presentado exposiciones y talleres en Reino Unido, Uruguay, Colombia, Honduras, El Salvador, entre otros. También participó en el primer manual iberoamericano de periodismo de datos. Y pues bueno, te damos la bienvenida, Ali, Gracias. y adelante. No, gracias, gracias. Gracias, de verdad por la invitación, Denise, Clau. Y bueno, más bien, sí, también como habíamos hablado antes, voy a hacer la presentación, pero también igual si ustedes quieren, digamos, interrumpirme, hacerme preguntas, eh, esto, pues como bien dice el nombre de la reunión del día de hoy, es un conversatorio, entonces la idea es que también podamos intercambiar ideas, si tienen dudas, por favor, interrúmpanme, yo soy la más, pues me encanta que la gente tenga dudas y que tenga al mismo tiempo las pues ganas de saber más, que a veces luego nosotros podemos hablar y hablar y hablar y tal vez ustedes les va surgiendo dudas, entonces pueden ya sea preguntarme a través del chat o igual interrumpir, no hay problema. Entonces, bueno, pues ya como acá bien leyó aquí está Clau toda mi historia, pues yo creo que ya no hay mucho más que decir. Solamente aclararía que fui editora de Conectas, ya no lo soy. Ahora ya solamente estoy aquí en Organized Crime and Corruption Reporting Project, que es una organización pues de periodistas a nivel global que básicamente pues lo que hacemos es periodismo de investigación, pero también con mucho uso de datos, bases de datos, documentos. Entonces, ha sido para mí una nueva etapa, digamos, de mi desarrollo profesional, porque además de ser una organización internacional, trabajamos básicamente muchas investigaciones que tienen que ver no solo con un país, sino, digamos, a nivel transnacional, lo cual, pues, para mí es, digamos, pues, un honor estar o formar parte de este grupo de periodistas que están en países que, o sea, de hecho, la sede de OCCRP está en Sarajevo y otra parte en Washington, en Estados Unidos. Entonces, pero hay periodistas que forman parte de OCCRP, que son de la zona de los Balcanes, gente de Checoslovaquia, gente de Sudáfrica, o sea, hay de muchos países por eso precisamente es, digamos, la riqueza que tiene y digamos, el alcance que puede tener Organized Crime, porque digamos que somos reporteros que estamos en distintas partes del mundo y bueno, cuando alguien necesita algo de alguna otra latitud, pues nosotros mismos nos ayudamos para saber si hay algún dato que podamos buscar o que podamos encontrar y que podamos, digamos, facilitar precisamente a periodistas que están pues en otras latitudes y que tal vez necesitan nuestra ayuda. Y bueno, eh, no me extiendo mucho explicando lo que es OCCRP, pero si ustedes desean, pueden entrar a la página, es occrp.org. Y bueno, aquí están los fundadores de la organización. Yo les pongo, digamos, un poco digamos, como una organización que podría ser algo similar a lo que ha hecho en estos últimos años Quinto Elemento en México o
también Mexicanos contra la Corrupción, aunque en realidad OCSRP, digamos, al mismo tiempo de que hace investigaciones periodísticas, también tiene organizaciones aliadas de periodistas a nivel, como les decía, global, y al mismo tiempo hace investigaciones que pueden ser, digamos, a muy largo plazo y con organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, como Transparencia Internacional, o ahora recién que hicimos o hemos hecho varias investigaciones con esta organización de Forbidden Stories, que también es una organización internacional de periodistas. Entonces, bueno, aquí en las fotografías están viendo ustedes a Paul Radu, que es un periodista de Rumania, el del lado izquierdo, el de cabello güerito, y Drew Sullivan, que los dos son fundadores de OCSRP, y bueno, pues ya es una organización que tiene pues ya varios años, más de 10, que formalmente ha estado aglutinando a todos estos grupos de distintas organizaciones de periodismo y que básicamente pues lo que hacemos es periodismo de investigación. Aquí hay algunos de los resultados que pues ha dado la organización y que por eso, gracias a ello, es que ha estado creciendo. De hecho, OCCRP antes no tenía tal, digamos, presencia en América Latina. A últimos unos, no sé, 3, 4 años más o menos, OCCRP ya tiene presencia, como digamos, en varios países de América Latina, entre ellos están mis compañeros de Colombia, en Costa Rica, en Argentina, Panamá, nosotros que estamos en México y recién ahora ya un editor junto con varios otros periodistas que son, digamos, colaboradores que están en Estados Unidos. Entonces, bueno, en América Latina ya se ha incrementado, digamos, el número de investigaciones que se han desarrollado, pero en realidad OCSRP empezó sus investigaciones en Europa del Este, con varios países, pues, que tenían que ver con más, pues, con aquellas latitudes para hacer precisamente investigación sobre cuestiones que tienen que ver sobre todo con corrupción y crimen organizado. Em, y bueno, en todos estos años que ya lleva OCCRP, una de las herramientas que ha sido, digamos, una de las que ha destacado precisamente en todo este tiempo es Investigative Dashboard, que si alguno de ustedes no la conoce, ahí está la URL para que puedan, digamos, entrar, pueden ustedes tener un usuario. ¿Y por qué es importante esta herramienta? Bueno, básicamente tiene ahí varias, digamos, ustedes pueden entrar y hay varios links de las distintas bases de datos a las que pueden ustedes tener acceso dependiendo del país del que ustedes quieran, digamos, investigar. ¿Por qué es importante? Bueno, porque muchas veces hay datos que no nos damos cuenta de que están en otros países o que son globales las bases de datos y que podríamos encontrar mucha información que no solamente a veces la tendríamos que encontrar en nuestros propios países. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, registros bancarios, registros del registro público de la propiedad, empresas, información que tiene que ver incluso con datos de inversiones en el extranjero, mucha información que tiene que ver con empresas sobre todo y bases de datos que se comparten entre otros países y que ahí podemos encontrar incluso registros que hay de pues información de, en este caso que a nosotros nos interesaría, por ejemplo, de México. Pero además, esta herramienta, ¿qué significa? Bueno, significa que tú puedes crear un usuario como periodista y hay como, digamos, distintos niveles de acceso a esta herramienta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tú puedes crear tu usuario y una persona que está detrás de Investigative Dashboard recibe tu pedido y tú puedes, digamos, hacer solicitudes o hacer preguntas para saber si esta información que tú estás buscando la pueden encontrar ellos de manera más fácil o en qué lugares puedes encontrarla. Por ahí hay un perrito ladrando. Igual, si esa persona del perrito ladrando quiere preguntar, igual está bien. Nada más acá que nos ponga la pregunta o si la quiere poner por el chat. Es que no alcanzo a ver si en el chat están preguntando algo, pero bueno, igual me dicen. Y bueno, en el tema de Investigative Dashboard, ¿por qué es importante, digamos, que a crear un usuario? Pues porque justo van a saber que somos periodistas, que queremos hacer uso de la herramienta y que, bueno, pues habrá otra persona del otro lado que podrá, digamos, responder a nuestros requerimientos
para saber si lo que estamos queriendo saber, por ejemplo, queremos saber si Lozoya tiene cuentas de banco en Londres. Entonces yo hago esa pregunta y tal vez puedo hacer cosas más, digamos, datos más específicos de saber quién es Emilio Lozoya, la fecha de nacimiento de Emilio Lozoya, si ya tenemos notas periodísticas relacionadas con Emilio Lozoya y si sabemos que hay un indicio de que tal vez él puede haber tenido alguna cuenta de banco en Londres o en Inglaterra o en algún banco de Europa. Entonces, con todos esos datos, nosotros ya podemos, digamos, ayudarles a ustedes para rastrear en las bases de datos que tiene OCCRP a su alcance para poder ayudarlos a ustedes y poder, digamos, tener más información que ustedes podrían obtener a través de nosotros. Lo que tiene, digamos, de ventaja OCCRP es que, pues, es una organización que, digamos, a través de estos financiamientos o grants externos que recibe, pues, puede, digamos, tener acceso a licencias de ciertas bases de datos que obviamente son costosas para un periodista pues, de a pie, ¿no? Entonces, estamos hablando de bases de datos, por ejemplo, de Sayari, por ejemplo, que es una herramienta bastante utilizada por nosotros para poder tener acceso a información más completa de ciertas empresas o de perfiles de empresas, o LexisNexis o Pacer o Panadata, que también es un registro de Panamá. En fin, son bases de datos que al final del día tienen un costo, pero que para OCCRP, pues el costo se disminuye porque obviamente es una organización grande comparada con lo que tendría que pagar un periodista, pues de a pie. Entonces, estas bases de datos sirven de mucho precisamente pues para nuestro trabajo del día a día y que pueden ayudarnos pues a hacer una investigación con más profundidad o con más documentos que incluso nosotros a veces no sabemos que existen, ¿no? Entonces, por eso es muy importante poder utilizar esta herramienta. La otra herramienta que tenemos es data.occrp, que bueno, Data o Alep, que nosotros, bueno, ya lo conocemos más como Alep, porque digamos que es una herramienta en la que engloba o enmarca precisamente todos estos datos de los que les estoy hablando, pero que no tiene que ver solamente con bases de datos que nosotros vamos, digamos, obteniendo, ya sea a través de filtraciones o de leaks, que le llaman, por ejemplo, toda la información de los Panama Papers está en este sitio de data.occrp. Claro que, y eso se los explico más adelante, de qué manera pueden ustedes tener acceso a esa información. También está, por ejemplo, todo lo que poco a poco vamos obteniendo de datos, incluso, por ejemplo, yo como periodista, si tengo acceso a expedientes o si tengo acceso a solicitudes de información que me dan, por ejemplo, toda la data de los fideicomisos o todos los datos de las pensiones de América Latina, que recién hicimos una investigación sobre el tema de los fondos de inversión. Toda esa información la vamos subiendo a este pues gran sistema. Entonces, ustedes ya como periodistas pueden tener acceso a todas esas bases de datos, dependiendo obviamente del nivel de acceso que tengan con nosotros. Eh, no es que sea, o sea, es información, digamos, libre y gratuita, pero sí requiere de un cierto nivel de, digamos, de acompañamiento que nosotros como integrantes del staff de OCCRP les podemos ir dando a ustedes. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, nosotros como OCCRP ya trabajamos como de más de la mano con dos medios aquí en México que son, bueno, con tres en realidad, que son precisamente Quinto Elemento, Mexicanos contra la Corrupción y Aristegui Noticias. Ellos, por ejemplo, ya tienen ciertos accesos precisamente para estas bases de datos, porque ellos pueden ya incluso ir haciendo sus búsquedas dependiendo de la información que ellos quieran encontrar. Pero, por ejemplo, si tú eres nuevo y me mandas un correo y quieres buscar algo en específico, entonces ya tengo que hacer yo transmitir esa petición para toda la gente que trabaja en data y entonces hacer, como digamos, las búsquedas de manera más específica para que tú puedas tener, digamos, los documentos que tú requieres. Pero vuelvo a repetir, este sitio se alimenta de bases de datos prácticamente, pues, que son libres y que se encuentran en cualquier parte de Internet, pero que, digamos, nosotros las hemos ido recopilando a través de todos estos años, en este solo repositorio. Entonces, digamos que por eso es la riqueza de este sitio, porque tú puedes ir encontrando muchísima información con solo un clic para ir buscando, pues, documentos, información, bases de datos que están ya, digamos, asociadas dentro de este sitio. Es diferente Data a Investigative Dashboard, porque el Investigative Dashboard es como si fuera
nosotros como mexicanos ya sabemos que tenemos, por ejemplo, el Infomex y tenemos la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, digamos que el Investigative Dashboard sería como nuestro Infomex y Data sería como nuestra plataforma de transparencia. Digamos, una tiene la misma información, pero al mismo tiempo hay una forma distinta de pedirla y de obtenerla. Entonces, por eso, digamos, son recursos distintos. Y la diferencia es que en el Investigative Dashboard tú puedes hacer tu propio perfil de tu usuario. Entonces, bueno, son dos herramientas que les quería compartir precisamente para que ustedes pudieran, digamos, darse una idea de la cantidad de información con la que a veces trabajamos para, digamos, hacer un reportaje de los que hacemos o de los que hemos publicado a últimas fechas en OCCRP. Y bueno, aquí es como, digamos, la imagen de cómo más o menos se ve las capas distintas de la información que tenemos en el dashboard, digo en el dashboard en data, y que tiene que ver, por ejemplo, con hasta tipos de datos o tipos de documentos. Está dividido también por los países, por el tipo de lenguaje, qué tipo de documentos necesitas, si es un PDF, si es un correo electrónico, si es, está dentro de un directorio, si son PDFs, o sea, digamos, y todo esto a su vez es como las cajitas, las muñecas rusas que vas abriendo como distintos niveles. Entonces, cuando tú ya entras al perfil de una empresa, puedes encontrar que esa empresa está relacionada a lo mejor con una persona y esa persona está relacionada con otra empresa, en fin. O sea, incluso, y eso también digamos que es un anuncio comercial, si ustedes están interesados en un taller exclusivamente para aprender a manejar la herramienta, también lo podemos dar y ese ya es un taller, digamos, aparte, porque sí es, digamos, hay que aprender a un poco utilizar la herramienta precisamente porque pues son muchas capas de información que hay que ir, como digamos, descubriendo y que hay que ir aprendiendo a utilizar precisamente para saber o para sacarle más el mayor provecho a la herramienta misma, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo construimos precisamente estas relaciones, no? De la información que nosotros vamos obteniendo. Y eso es algo muy importante que, digamos, ahora yo lo he ido descubriendo conforme va pasando el tiempo, no solamente, antes, por ejemplo, muchas de las investigaciones que empezábamos a hacer nosotros, digamos, como reporteros, sobre todo aquí en México hace varios años ya, era precisamente empezar con el tema de las solicitudes de información y después de hacer las solicitudes de información descubríamos como digamos algún dato preciso que nos gustaba mucho, que creíamos que era muy importante revelar y ya publicábamos la nota. Pero después yo creo que nos hemos ido dando cuenta que no solamente basta con tener la solicitud de información, que es importante, digamos, ir más allá y encontrar, digamos, esos datos que nos podrían hacer referencia o conexión con otros, digamos, hallazgos que nos permitirían precisamente dar pie a encontrar en esta investigación periodística algo más allá. Por ejemplo, y yo creo que todo mundo de los que estamos aquí presentes ha leído la investigación de la estafa maestra. La estafa maestra básicamente fue ir más allá de lo que ya nos habían dado de información a través de la Auditoría Superior de la Federación, y era encontrar que había un montón de empresas fantasma que no existían, que estaban solamente en el papel y que cómo se encontraron estas empresas, bueno, pues fue verificando precisamente estas empresas, acudiendo a los lugares físicamente para ver si efectivamente existían estas empresas y encontrar que los dueños que supuestamente aparecían como propietarios de estas empresas realmente eran personas que ni siquiera tenían más de 1 millón de pesos en su cuenta de banco. Bueno, ¿qué digo yo? 1 millón de pesos, ni siquiera tenían para vivir del día a día. Entonces, ¿cómo se fueron dando esos procesos de investigación? Bueno, es lo que hacemos, digamos, nosotros en OCCRP, que es, por ejemplo, hacer el match entre conectar la empresa, el documento que tenemos de la información, verificar si el nombre de la persona coincide con esta empresa que aparece como propietario o como dueño. Y por eso es que aquí están apareciendo en estos diagramas, por ejemplo, mezclar el nombre, la dirección y el día o el día de la fecha de nacimiento de la persona, porque también muchas veces nos dejamos llevar porque encontramos que hace match el nombre de la persona con la empresa y en realidad hay muchos nombres que son homónimos. Entonces, una forma de verificar que esa persona realmente es la que nosotros creemos que es encontrando el match con el día o su fecha de nacimiento. Y por otro lado, tenemos otra forma de verificar toda esta información
de encontrar en redes sociales la información de las personas o de las empresas, encontrar relaciones o patrones con personas con las que se están vinculando estas personas o las mismas empresas, compañeros o amigos cercanos. Y mucha de esta información también la encontramos en las redes sociales, que ahora es una gran beta de información para nosotros también como periodistas y que también incluso ya hay una forma de sistematizar todos estos datos precisamente a través de toda la data o las bases de datos que podemos descargar o que podemos utilizar a través de Twitter, Facebook, LinkedIn, y bueno, redes sociales como Instagram también. No tanto bases de datos, pero me refiero a hacer búsquedas, digamos, por nombres o por personas que están vinculadas con estas personas que estamos a su vez investigando. Entonces, digamos, esto es como, digamos, a grosso modo, varios de los mecanismos o de los métodos que utilizamos en OCCRP para hacer investigaciones que tienen que ver con, pues, nuestro trabajo del día a día, pero que tiene que ver no solamente con datos, sino que ir más allá e investigar y saber cómo sacarle provecho a todos estos datos. Nosotros, como verán, ahí en el mapa estoy mostrándoles la presencia de los países en los que nosotros trabajamos o hemos trabajado. Y bueno, pues tenemos colegas en todos estos países, de alguna manera, ya sea periodistas independientes o organizaciones de periodismo que están aliadas o asociados con OCCRP. Y como les decía, bueno, trabajamos con organizaciones internacionales como Transparencia Internacional, Global Anti-Corruption Consortium, y bueno, para las que estén interesadas en cómo se colabora con OCCRP, por ejemplo, porque bueno, nosotros estamos abiertos a alianzas con periodistas, con organizaciones de periodistas. Por ejemplo, en América Latina trabajamos con distintas organizaciones internacionales, por ejemplo, con CLIP, que es una organización nueva que encabeza la periodista María Teresa Ronderos y que pues tiene también su presencia en varios países de América Latina. Por ejemplo, están nuestros compañeros de Efecto Cocuyo, nuestros compañeros de Convoca en Perú, la Liga del Silencio en Colombia. Tenemos a compañeros que también están en Panamá, como con Colón, con nuestra colega Solauría. En fin, son distintos reporteros, periodistas que están en distintos países. Ahora mismo, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo colaborativo en Nicaragua. Se acaba de publicar una investigación en Colombia, de una minera en Colombia. En fin, o sea, hemos hecho investigaciones periodísticas, digamos, que han sido en distintos países de América Latina y que estamos abiertos a las colaboraciones con colegas de distintos países, pues siempre y cuando, pues obviamente el tema sea de interés mutuo, no solamente obviamente de ustedes, sino también que no CCRP haya esta, digamos, este puntual interés o el objetivo de nosotros es básicamente que tenga que ver con corrupción o con crimen organizado y que sea colaborativo. Entonces, bueno, pues si están ustedes también interesadas, pues nosotras hacemos, digamos, somos todas oídos para que puedan enviarnos sus propuestas y poder colaborar, ¿no? Por ejemplo, aquí está el caso de cómo se hizo una investigación en la que se colaboró con Rumania, Costa Rica, OCCRP, fue un proyecto coordinado por OCCRP y fue una coordinación en conjunto y bueno, pues el espacio de trabajo fue, digamos, pues todo el tiempo fue en línea, porque pues obviamente hay muchos compañeros que pues por la cuestión no solamente ahora de la pandemia, sino previo a la pandemia, pues que por las cuestiones también, hasta incluso económicas, bueno, pues cada quien trabaja en sus propios países, pero se va haciendo una colaboración en línea, que aquí no tengo la imagen del sistema que nosotros utilizamos para trabajar en línea, en conjunto, pero hay una herramienta que nosotros utilizamos que se llama Wiki, que ya es como muy común que los periodistas, digamos, cuando trabajan en manera colaborativa con distintas organizaciones, se trabaja, bueno, yo creo que ustedes han de trabajar a lo mejor de alguna manera así. Por ejemplo, un nivel sería trabajar con el Drive en Google Docs, otro nivel sería trabajar con Slack, y nosotros en este nivel, digamos que nosotros trabajamos es con un wiki. Y el wiki, imagínense que es como una Wikipedia en la que nosotros vamos construyendo nuestro propio wiki, por así decirlo, en el que vamos subiendo toda la información, fotografías, bases de datos, los textos,
las entrevistas que estamos haciendo en cada uno de nuestros propios países. También ahí podemos subir los perfiles de la gente con la que vamos entrevistando, las fechas en las que se van a hacer las publicaciones, en fin. O sea, es nuestro espacio de trabajo con el que nosotros vamos día a día desarrollando la investigación y también nos sirve incluso de control para nosotros mismos, porque pues es una manera también de checar quién va subiendo la información, a qué hora la subió, cómo la subió, quién movió algo, quién subió, quién quitó, quién puso. Y lo más maravilloso es que también puedes, digamos, compartir todo. O sea, en este caso, por ejemplo, cuando estamos viendo que fue una colaboración entre Rumania y Costa Rica, bueno, y OCCRP es que, se publicó la investigación tanto en, medios de comunicación en Rumania como en Costa Rica, y también en el medio de nosotros, en OCCRP, que a su vez nosotros, dependiendo de la autorización de los medios locales, que en este caso fueron Costa Rica y Rumania, nos permiten que nosotros al mismo tiempo difundamos la investigación en otros medios. Entonces, por eso, digamos, a veces se tiene una importante repercusión en los proyectos que publicamos, pues, porque tiene una difusión, digamos, más allá de la que tendría, a lo mejor, una investigación en la que solamente se publica si se publicara a diferencia de que si se publicara solamente en un solo país o en un solo medio de comunicación. Eh, También hacemos proyectos colaborativos, como les decía, con organizaciones internacionales como Forbidden Stories, que es con uno de los medios con los que hemos publicado, digamos, recientemente. Este fue una investigación que se hizo en Colombia, en la frontera entre Colombia y Ecuador, y participaron organizaciones internacionales de distintos países, compañeros de Ecuador, de Colombia, de Francia. Y aquí, por ejemplo, la repercusión que tiene este tipo de investigaciones es que además a la hora de publicar, todos acordamos publicar en la misma fecha, a la misma hora y con los textos, digamos, ya acordados por todas las organizaciones, ya sea que cada quien publique su propia versión o que publiquemos todos la misma versión. Y también dependiendo del riesgo de la investigación, se decide, por ejemplo, llevar solamente el nombre de las organizaciones o publicar con el nombre de los periodistas, dependiendo de el acuerdo previo que se tenga precisamente por el nivel de la investigación, ya sea que si es un poco de riesgo, bueno, pues se decide tal vez no publicarlo con los nombres de los periodistas, sino con los nombres de las organizaciones. Entonces, bueno, son distintos niveles también de coordinación, que bueno, eso ya daría para otro conversatorio, sobre todo por el tema de la seguridad, porque sí es muy importante también dejar en claro que estas investigaciones en muchas ocasiones causan o provocan ciertas incomodidades, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. Y a veces los periodistas que son más susceptibles precisamente a padecer este acoso por parte de autoridades son siempre o casi siempre los locales. Entonces, precisamente por eso, desde un principio se decide si este tipo de investigación será, pues, de manera que sea, digamos, con los nombres de los reporteros o que sea, digamos, protegiendo a los reporteros. Pero bueno, ya será en otro conversatorio que podamos hablar del tema de la seguridad, que también es muy, muy, muy importante. Y bueno, no sé si hasta aquí un poco más o menos de cómo trabajamos a nivel, pues, colaboración en OCCRP. Si hubiera un comentario, duda, incluso si ustedes quieren también exponerme sus, claro, sus sugerencias o sus comentarios, incluso de cómo trabajan ustedes, si han trabajado alguna vez. A mí me gustaría saber si alguna vez han trabajado, por ejemplo, colaborando con otros periodistas, que también eso es, pues, importante saberlo, porque creo que, em, algo que me queda muy claro ahora es que es muy difícil que pueda uno hacer investigaciones de esta naturaleza si no se hace acompañado por varios colegas al mismo tiempo. O sea, yo creo que ya el periodista solitario o el que cree que se va a llevar la nota todo el tiempo, que va a trabajar solo, no sé, yo siento que eso ya está como muy, pues, rebasado, porque, antes, bueno, no sé, cuando inicié, por ejemplo, en el área de periodismo de datos en la sección del Universal, me di cuenta perfectamente que teníamos que trabajar de manera horizontal
no solamente entre reporteros, sino también con el infografista, con el diseñador, con el programador, con la gente que está trabajando en redes sociales, con la gente que está en la mesa precisamente subiendo las investigaciones en línea, en este caso en el sitio web del Universal. Si no salimos todos sincronizados, la investigación muchas veces se vuelve como un poco caótica o incluso no tiene el impacto que uno a lo mejor desearía. Entonces, eso imagínense escalarlo ahora a una investigación transnacional en la que estás publicando investigaciones al mismo tiempo con otros reporteros en otros países. Pues sería imposible que tú lo lograras si no lo haces, digamos, acompañado precisamente con otros reporteros. O sea, ya hacerlo, digamos, un trabajo en solitario pues prácticamente creo que no tendría el mismo impacto o sí, no tiene el mismo impacto que cuando lo haces, digamos, a nivel acompañamiento, a nivel, pues sí, grupal, por así decirlo. Y es en serio, o sea, créanme, si ustedes hablan con periodistas de otros países y, no sé, les preguntan por investigaciones, no sé, de México, por ejemplo, pues podrían decir, hablar de 2 o 3 casos que les suenan, pero en realidad no hablan de nombres de periodistas o no hablan de un medio en específico, sino hablan de los sucesos o de los hechos que ellos, digamos, entendieron que tuvieron una repercusión muy fuerte en nuestro país. Y no importa, digamos, tanto el nombre de quién lo publicó primero, que eso a veces siento que es lo que pasa mucho en México, o bueno, no sé si es en México o en todo el mundo, que todavía estamos como muy a la antigüita pensando que quién es el que va a traer primero la exclusiva, quién es el reportero que va a subir primero la nota en línea, quién va a publicar primero la investigación, cuando en realidad lo que importa es precisamente, digamos, la profundidad de la investigación, la finura o la delicadeza con la que tú puedes investigar algo que no tenga ninguna mella como para que sea, digamos, criticada o que incluso nosotros podamos ser susceptibles a una demanda, porque eso es algo también muy importante de mencionar, que no solamente los riesgos de investigar algo y que puedas sentir miedo por publicar algo, sino simplemente que tu investigación pueda tener alguna fisura por la cual puedan acusarte de, por ejemplo, difamación o que te quieran demandar por daño moral o por daños económicos, en fin. Entonces, todo eso no se lograría si no tuviéramos un equipo de trabajo aliado y que nos informaran de cómo se llevan a cabo precisamente también incluso las demandas en otros países para saber si lo que estamos publicando aquí en México no puede lastimar a la empresa en otros países, ¿no? Entonces, bueno, no me extiendo mucho en eso. Para un poco, Te dime. interrumpo tantito para darle la palabra a Gaby Gómez y bueno, nada más comentar que me resulta muy interesante esto que mencionas de que el periodismo ya no es como, hacer periodismo ya no se hace como se hacía antes y pues agradecer también mucho que menciones otras disciplinas, porque también periodismo no nada más son periodistas, o sea, también No, incluye programadores, diseñadores, ¿no? Y creo que es un trabajo colaborativo de varias disciplinas que al final pues todos tienen la misma intención, que es enriquecer y dar profundidad a pues a los productos que se presentan, ¿no? Entonces, si quieren, le damos la palabra a Gaby, adelante. sí, Sí, muchas gracias, Lilia. Felicidades, muchas gracias por lo que nos estás aportando. Y me gracias. parece muy interesante porque evidentemente, sobre todo en la coyuntura de la pandemia, como que de repente todos nos interconectamos. Sí, Entonces, es muy valioso lo que señalas porque efectivamente de repente estamos hablando un tema en distintas latitudes y de distinta manera. A mí tengo dos inquietudes. La primera de ellas es, por ejemplo, en mi caso que soy freelance, cómo se conecta una colaboración con ustedes, ¿no? Y por el otro lado, me interesaría saber, en este tipo de proyectos conjuntos, cómo se garantiza la fidelidad de la información, ¿no? Porque me parece que es un reto mayor porque efectivamente no es como en México que hay plataformas y te llega la información directa de la institución y ya va validada, ¿no? Por la institución. claro, No es así. Yo, por ejemplo, que estoy en Perú, no he querido conseguir información directas y validadas oficialmente y luego no es fácil, ¿no? claro. Entonces, me parece que es un reto mayor, sobre todo cuando estás hablando de un tema visto desde distintas latitudes o aristas,
sobre todo garantizar la fidelidad de la información para evitar justamente lo que señalas, como podrían ser posibles demandas, ¿no? Sí. Bueno, para colaborar con nosotros, pues como te digo, simplemente un mail, un correo, al final si quieren les dejo mi correo electrónico y es hablar el tema y plantearlo y nuestro proceso es un poquito largo, a veces hay colegas que se desesperan porque es, digamos, es como, digamos, así como de, sí, es muy largo el proceso, sí, es muy largo, pero como tú dices, también sirve precisamente para validar muchas veces información que nosotros no podemos dar por sentado, ¿no? O sea, los procesos son muy largos, o sea, por ejemplo, para precisamente presentar una propuesta de investigación se hace una especie de pitch, que es como, digamos, como cuando nosotros presentamos a nuestro jefe de información un adelanto, pero este adelanto no es como, digamos, de, se me ocurrió una idea y voy a hacer este pitch, no. O sea, prácticamente, digo, no es que esté escrita ya la investigación, pero cuando ya nosotros presentamos ese pitch es porque ya tenemos documentos que, digamos, avalan a lo mejor nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis nos está hablando de que tenemos un camino o dos caminos para iniciar la investigación. Ya tenemos algunas fuentes consultadas. Ya tenemos a lo mejor algo de avances de lo que podríamos o queremos obtener de esa investigación. Y pues sí, suena a lo mejor un poco largo el proceso, pero en realidad créeme que ya cuando tienes el pitch desarrollado, ya el camino de la reportería es más ligero, ¿no? O sea, no es tan pesado. Y además, precisamente por eso nosotros hacemos, pues, investigaciones que pueden durar hasta un año, 6 meses. Por ejemplo, el de la banda de la Riviera Maya todavía sigue y yo llevo más de un año con ese tema. Entonces, bueno, pues, digamos, son, digamos, distintos niveles de reportería o de investigación, y hay otras cosas hay otros temas que se publican que no son tan largos, que les llaman features, que son como, digamos, notas del día, pero más trabajadas, y que esas pueden ser a lo mejor más rápidas de procesar y no se requieren de tanta complicación. Y esas también se pueden plantear, y podemos platicar, pues ahora sí que me mandas un mail y podemos ir viendo eso. Y como dices, cómo darle, digamos, pues el que sepamos que lo que estamos investigando tiene su credibilidad o que es, digamos, fiable, ¿no? Porque sí, efectivamente es muy complicado a veces. Por ejemplo, nos ha llegado información de estas como filtraciones que, por ejemplo, nos llegan documentos de, sí, hay una empresa minera que está desviando recursos y no está pagando impuestos y al mismo tiempo está contaminando un río. Entonces, te llegan los documentos y tú dices, bueno, no voy a publicarlos de esa manera, así tal cual. Primero tienes que investigar si realmente eso está ocurriendo. Entonces, tenemos muchas formas de cómo verificar esa información. Por ejemplo, acudiendo a accesos o a registros de registros bancarios, buscar las empresas que son mencionadas, buscar el registro público de la empresa que está mencionada, si está a lo mejor cotizando en la bolsa de valores, buscar si sus acciones están, digamos, contrastando de manera, o si está, digamos, la información coherente con lo que están reportando. También tenemos que hablar digamos que con los aludidos, en este caso con la empresa minera, tenemos que hablar con autoridades, tenemos que buscar fuentes oficiales, pero también las fuentes que no son oficiales, como por ejemplo los afectados, en fin, o sea, es una investigación que tiene que ser con mucho lujo de detalle para no quedarnos, digamos, solo con la filtración. Entonces, sí son documentos que se tienen que validar de alguna manera. No nos podemos quedar con que nos manden el PDF de esa información, o sea, tenemos que validarlo. Y por eso también muchas veces se valida a través, incluso hasta, por ejemplo, buscamos actas notariales, estas cuentas bancarias que les digo que hay varios registros que ya se han filtrado a través de bancos en distintas ocasiones, también buscamos, o en fuentes de otros países que, por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que las empresas tengan que, digamos que revelar incluso su junta de gobierno o sus accionistas a través del gobierno de Estados Unidos porque están obligados a dar esa información cuando a lo mejor en México no lo hacen. Entonces, toda esa información la tenemos que, digamos, buscar a lo mejor en otro país, no en el nuestro,
pero lo estamos haciendo para validar la información que nosotros tenemos a nivel local. Entonces, sí es una tarea, digamos, bastante ardua, y a veces hasta terminamos hablando, como fue en el caso ahora de la investigación que se publicó en Colombia, se habló con los abogados, por ejemplo, de la empresa minera, que es la que está siendo acusada de pues estas acciones criminales en la investigación que se publicó. Entonces, pues ni modo, o sea, también hay que hablar hasta con, en este caso, con los representantes de los malos, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, es validarlo por todos los medios precisamente para encontrar hasta qué punto la información es o no es verídica, ¿no? Y bueno, Eh, no sé. y por acá también Ya. está Silvia Pedraza, que levantó la mano. Había puesto una pregunta en el chat, pero igual Silvia, ¿quieres hacerla directo? Gracias. Sí, sí, un poco entender cuáles son las investigaciones que dices, sí le entro a esta investigación y cuáles son las que no le entro. ¿Tiene que ver con el tipo de investigación, el tema, etcétera, o desde la planeación, ¿no? Desde que planeas, te puedo tener acceso a estas fuentes, o lo planeas todo como un producto completo, ¿no? Bueno, sería otra duda, ¿no? Lo planeas todo, estas investigaciones se planean como un producto completo desde las fases de investigación, los recursos que se tienen para cada fase, los elementos de personal, hasta cómo presentarla. ¿Cómo es todo este proceso? Pues sí, es como, bueno, para empezar, yo soy una humilde reportera, no soy editora y tampoco soy como coordinadora de todo digamos, por ejemplo, mi editor es el editor, digamos, de todos los países que conforman América Latina. Entonces, cada semana en OCCRP hay una junta de editores en la cual se reúnen, digamos, los editores de América Latina, el de Europa, el de Asia, Sudáfrica, bueno, África, en fin, todos ellos se juntan y digamos que van mencionando qué investigaciones están en curso o digamos, los directores de la organización dicen, tenemos una investigación que se está desarrollando en tal país y requiere refuerzos para ver si pueden ustedes de América Latina entrar. Y entonces ya el editor de América Latina decide quién puede, digamos, empezar con esa o continuar con esa investigación o, digamos, a algún editor le llegó una filtración y decide que esa filtración puede comenzarla a trabajar algún reportero que es el que tiene a lo mejor menos trabajo o menos carga de trabajo, dependiendo también del país en el que tú estés, porque por ejemplo, pues yo que estoy en México no me van a dar algo para que investigue de Turquía, pues porque no tendría mucho sentido y porque aunque digamos que nosotros trabajamos mucho con documentos en inglés y con muchas cosas que están en inglés, o sea, en páginas web en inglés, eh, no hablo turco, entonces es más fácil que obviamente por mi contexto, por mi conocimiento, pues me ofrezcan, digamos, información o investigaciones que tienen que ver con México. Entonces, pues sí, muchas veces son temas que yo propongo y otras son cosas que ellos digamos, me dicen o me asignan esa tarea. Entonces ya dependerá de la carga de trabajo también de cada reportero si decide entrar a ese tema o si decide decir en este momento todavía tengo toda esta carga de trabajo y no puedo con todo, ¿no? Entonces, y bueno, hay temas que yo creo que como reportero te interesan muchísimo y hay otros temas que de plano dices, es que esto ya, yo ya lo hice o siento que no tengo las fuentes suficientes para desarrollar esa investigación, ¿no? O me encantaría haber desarrollado este tema, pero no tengo la información porque no hay manera, o sea, no tengo, ni aunque haga solicitudes de información, ni aunque entreviste a los funcionarios, me van a dar lo que yo necesito. Entonces, pues sí, son distintas formas de cómo me orillan a decidirme por ciertos temas. Ahora, lo que sí es un hecho es que son temas que tienen que ver o con corrupción o con crimen organizado. Así sea la vacuna que tiene que ver con temas de salud, pero que bueno, que al final del día, si hay un acto de corrupción, pues nosotros ahí entramos. Entonces, eh, ha sido difícil, por ejemplo, y eso debo de reconocerlo, insertar en la agenda de OCCRP temas de derechos humanos, precisamente porque es un tema que muchas veces no lo vemos como un tema de corrupción. O sea, al final del día, no sé, se investigan
casos de derechos humanos, pero en realidad no estás investigando un acto de corrupción, sino estás investigando a lo mejor fallas del Estado, ¿no? O de un sistema que en realidad pues nosotros tampoco podemos controlar, ¿no? O sea, no podemos decir que pues no sé, la gente está en pobreza y entonces hay injusticia y entonces por eso tenemos que investigar el origen de la pobreza. O sea, digamos, ese tipo de temas a lo mejor a veces es difícil investigarlos, pero si hay una consecuencia en la que tiene que ver, por ejemplo, con tortura o que policías se llevaron estudiantes y que entonces entraron en un acto de corrupción, en fin, o sea, ese tipo de temas sí los investigamos. Entonces, son también a veces ciertas dificultades para pensar, bueno, este tema si entra en un acto de corrupción o bueno, si entra en temas de corrupción o de crimen organizado, porque también ese es el énfasis en el que se le ha querido dar a este tipo de investigaciones que pues obviamente no son fáciles y precisamente por eso existe OCSRP, porque pues creo que no muchas organizaciones periodísticas se dedican precisamente a investigar el crimen organizado. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos y aunque cuesta un poquito de trabajo y sobre todo por el tema de la seguridad, poco a poco hemos ido pues desarrollando ciertas técnicas precisamente para no sentirnos como digamos tal vez como en riesgo, como lo que casi siempre ocurre, sobre todo aquí en México, en los estados, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, no sé si un poco respondí a la pregunta, pero es que es complicado también a veces, como digamos, pensar que yo tengo, digamos, un tema que quiero exponer, pero que sé que es difícil desarrollar, sobre todo por los, pues sí, por los retos que implica el tener acceso a mucha información que en México a veces todavía no es fácil de obtener, ¿no? Ujú, Y te digo, la segunda cosa que me gustaría saber es, ujú. cuando ustedes hacen una investigación, ¿la planean como de inicio a fin? ¿Tienen una visión de cómo la van a presentar? O sea, una visión como de producto, de cómo la van a presentar al final, va a ser interactiva, va a ser con gráficos, con mapas, un poco esa parte de qué herramientas van a utilizar al presentarla. Bueno, sí, en el pitch, en el arranque, sí se envía una propuesta que incluye no solamente el tema de la hipótesis y de, digamos, el contenido editorial, sino también como qué estás pensando tú, qué herramientas puedes añadir o qué tipo de, digamos, por ejemplo, aplicación o qué tipo de desarrollo interactivo quieres tú, cuál es tu meta, por ejemplo, para cómo presentar el proyecto, ¿no? Entonces, sí, hay ocasiones en las que sí la maduración de la investigación lo permite, tú puedes ya intuir que ese proyecto va a tener un multimedia, que vas a tener, por ejemplo, ahora con este proyecto de Pegasus, que era un montón de información de números telefónicos y de perfiles, bueno, pues ya sabíamos que iba a tener a lo mejor un desarrollo específico para mostrar en fichas interactivas información específica de distintas partes del mundo. Entonces, sí, sí se trata de incluir, pero claro, no está todavía madurado como para pensar así como que a ciencia cierta o aterrizado completamente cómo va a estar ese proyecto. Y claro, muchas veces nos vamos de lo más y a lo mejor ya el proyecto no nos da para, o sea, pues porque ya tenemos un límite también para entregar la información, la investigación y porque a lo mejor ya no nos dio tiempo o no hubo los recursos suficientes. Por ejemplo, el proyecto que hicimos en varios países sobre el tema del tabaco. Nuestra aspiración era hacer o desarrollar varios capítulos de podcast y ya no alcanzamos a hacerlos porque pues era, digamos, un trabajo adicional que teníamos que hacer nosotros como reporteros, pues hacerlo solamente en inglés, pues porque eran investigaciones que se hicieron en América Latina, pero también en italiano y también en Rumania y era como, digamos, un trabajo adicional que teníamos que pasar todos los textos a inglés y después hacer unos guiones para, digamos, adecuarlos al podcast y hacer otras entrevistas. O sea, era ya otro trabajo del cual ya no nos dio, digamos, suficiente tiempo para poder desarrollar eso. Entonces, esa parte. Pero digamos que sí, claro, cuando empezamos a desarrollar el proyecto, sí, la idea es pensar como, digamos, en esta, digamos, enfoque ya global de qué es lo que queremos con ese proyecto, porque al final yo digo que es como, bueno, nosotros como, este,
buenas mexicanas amorosas siempre decimos, es como nuestro pequeño, pues no sé si bebé o hijo o nuestra responsabilidad o nuestra creación o como lo quieran llamar, pero es algo que tú vas adoptando y vas adecuando al mismo tiempo y quieres cuidarlo. Entonces quieres que lo que mejor le pueda pasar al proyecto es que tenga un buen término y que el desarrollo sea bien acompañado y haciendo este énfasis sobre todo, como decía Denise, con programadores, diseñadores, ilustradores. Nosotros usamos, por ejemplo, también mucha ilustración y el podcast y acompañamos también muchas veces también de dron, en fin, visualizaciones, que también eso es algo también, siento que, no sé, CRP a veces no le da clic completa a la gente a todos las cosas que puedes encontrar en un multimedia, que son muchísimas. O sea, por ejemplo, el de la banda de la Riviera Maya, es todo un interactivo en sí mismo en el que cuando lo vas, digamos, le vas dando clic, es todo el sitio, por ejemplo, incluso cómo se pensó que fuera como una especie de cajero automático, tú le podías dar clic a cada uno de los sitios para ver las fichas de cada uno de los integrantes de la investigación, o sea, quiénes eran nuestros, digamos, sospechosos que estábamos investigando, y al mismo tiempo tú podías darle clic ya sea al video, a los documentos que tenía que ver con el registro público de la propiedad, a los vínculos que tenía esta persona con cada uno de los, digamos, de los que estábamos investigando, y al mismo tiempo todas las fichas individuales de los personajes, en fin, y al mismo tiempo las historias. Entonces, es como una narrativa que digamos, digamos, se piensa desde que estás creando el proyecto mismo. Entonces, por eso, como dice Denise y como dicen Clau, o sea, es importante pensar no solamente en, o sea, ya no, yo creo que ya tendríamos que dejar atrás de nuestra mente la fecha o la época en la que solamente entregábamos nuestra nota o nuestro texto y ya nos o sea, desligábamos de toda la investigación. Al contrario, yo creo que ahora, entre más vinculados estemos con la investigación y que le podamos hablar al diseñador o al infografista de todo lo que nosotros queremos decir con esa investigación, pues va a ser más rico el proyecto y va a ser más, va a ser en beneficio del proyecto mismo, pues porque la gente lo va a entender también mucho mejor. Entonces creo que, pues sí, desde un inicio es hablar mucho con la gente que va a estar involucrada en el proyecto mismo. Y bueno, no sé si haya otra pregunta por ahí. Si no me... Tenemos una de Gaby Gómez que pregunta cómo aseguran en las colaboraciones conjuntas la certeza de la información que se publica. Quiero pensar que eso es un poco más como competencia justo como de los editores y de estas reuniones que decías que tienen periódicamente para dar seguimiento a los proyectos y cómo va cada uno en sus países, no sé. Ah, no, esa ya la contestó, ya la pregunté cuando me contestó la primera. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces si quieres le damos, Sí, Lili. Gracias. sigo. Bueno, esta es una de las investigaciones que además nos dio mucho gusto que la retomara después Milenio. Y que claro, obviamente la repercusión que puede tener un medio a nivel, digamos, pues de radio o de televisión, pues es brutal. Y la verdad es que para nosotros, o sea, no somos, digamos, nada, o sea, toda la información y toda la investigación que ustedes pueden encontrar está en línea, pueden descargar archivos, bases de datos, documentos, todo lo que nosotros investigamos en prácticamente casi un año está ahí. Y bueno, nosotros publicamos esto desde junio del año pasado, cuando el caso ya lo estábamos investigando desde mucho tiempo atrás. Y bueno, pues no sé si fue, digamos, desafortunada o afortunadamente también para nosotros. Lo aceleramos la publicación precisamente porque estábamos en medio de una pandemia y aunque a lo mejor el tema no era del todo, pues tal vez de un interés en ese momento, creíamos que era importante que también se hablara no solamente de la pandemia y de coronavirus, sino también de este tipo de personajes que, pues como a lo largo de todos estos últimos años, pues habían estado involucrados en esta red criminal en la que pues uno de los principales afectados pues era
pues varios de los turistas extranjeros que estuvieron visitando México, sobre todo en la zona de la Riviera Maya. Y adicional a eso, bueno, pues como señor Florian Tudor fue, digamos, protegido por una red precisamente de pues funcionarios no solamente pues quiero aquí hacer como una advertencia, digamos, porque nosotros hicimos toda la reportería, toda la investigación, y al día de hoy ni el gobierno mexicano ni el gobierno de Quintana Roo nos ha desmentido en nuestras, digamos, conclusiones a las que llegamos, que tienen que ver precisamente con estos actos de corrupción que seguramente en los que estuvieron involucrados varios funcionarios, incluso pues funcionarios públicos, gente que tenía que ver con las notarías, que tenía que ver con los registros públicos, en fin, o sea, sí hay una gran red de estas personas que pues se vincularon de alguna manera para poder desarrollar este nivel digamos, de complicidad, para poder desarrollar todos estos actos de corrupción y que, bueno, pues culminaron con toda esta información que ya, pues creo que varios de ustedes ya han visto tanto en televisión, la detención de Florent Tudor, ahora ya la posible extradición y toda la investigación que hay en su contra. Incluso Santiago Nieto nos dio a conocer toda una red de cómo ha ido, digamos, evolucionando el manejo de cómo las cuentas de banco manejaban dinero de un país a otro y pues este sistema, pues que no tiene otro nombre más que el lavado de dinero, ocurría, digamos, que en las narices de muchos de los funcionarios que debieron de haber hecho algo antes de que este señor continuara con todo este sistema que pues prácticamente utilizó a México como uno de sus principales lugares en donde desarrollaba todas estas actividades con todos estos sujetos. Y bueno, todo comenzó efectivamente con un asesinato que hubo en Cancún, que era uno de sus cercanos trabajadores de este señor, Florian Tudor, y que posteriormente ese caso se llevó a un juzgado en Rumania y a partir de ahí fue que comenzamos con la investigación precisamente porque en Rumania empezaron a, digamos, avanzar las investigaciones. Una de las personas que trabajaba con Florian Tudor empezó a dar más información. Varios de los que tenían miedo de ser asesinados también por Florian Tudor empezaron a dar más información y al final del día, pues la investigación que empezó en Rumania, pues terminó en México y pues gracias a que periodistas de Rumania comenzaron a hablar con periodistas en México y pues pudimos desarrollar esta investigación. Entonces, bueno, toda esta presentación yo se las comparto para que la puedan ya también, digamos, ahí traen los links para que puedan verla con más detenimiento y pues si no han leído los textos, porque yo sé que a veces también ahí estamos sobreinformados, sobresaturados y tenemos mucha información que podemos, digamos, dedicarle horas y horas y que a lo mejor no habían visto y si les interesa, pues ahí pueden, digamos, ver en los links la investigación que es un poco extensa, pero bueno, vale la pena que puedan un poco leer, digamos, porque además algo que, digamos, hemos estado tratando de empujar o de impulsar es que a la hora de que ustedes lean las investigaciones, pues sean lo más entendibles posibles para que ustedes puedan, digamos, como lectores, o sea, ya ni siquiera que lo vean como desde la óptica del periodismo, sino desde la óptica como lectores, que sientan que pueden, digamos, tener la certeza de que están leyendo algo que aunque esté sucediendo en un origen o en un contexto en Rumania, puedan, digamos, entender que no es nada lejano ni tampoco es nada distinto a lo que podemos vivir en México. Entonces, ahora con tanta hiperconectividad que tenemos, podemos darnos cuenta de que hay muchas cosas que suceden al mismo tiempo en distintos países y que está totalmente conectado con lo que ocurre en México. Y que los únicos que sacan la ventaja de toda esta hiperconectividad y de todas estas herramientas es el crimen organizado, porque precisamente está súper organizado. Y ahora nosotros como periodistas tenemos también que llegar a un nivel de organización en la que nosotros, con todas las herramientas que ya existen, pues podamos desarrollar estas investigaciones de largo aliento. Y bueno, aquí pongo algunos ejemplos de toda la información con la que nosotros contamos precisamente para poder desarrollar los distintos niveles de esta investigación, desde las solicitudes de información, expedientes judiciales, el registro público de la propiedad, las búsquedas en redes sociales, que ahora
Yo les recomiendo que busquen, bueno, hay muchas técnicas ahora para poder tener acceso a las redes sociales, digamos, buscando ciertas personas, buscando ciertas empresas, buscando perfiles de gente que a lo mejor está relacionada con alguna persona que estamos investigando. Siempre hay un descuido, siempre hay un afán de querer ser protagonista de algo, siempre hay una foto, siempre hay una URL, siempre hay algo que nos puede llevar a esa pista para encontrar ese match que queremos hacer con alguna empresa, con alguna persona en específico y que nos puede ayudar, digamos, a rastrear esa información que nosotros queremos encontrar. Por ejemplo, a través de las redes sociales encontramos varios videos de los que los mismos criminales se ufanaban de pasar vacaciones en lugares como Barbados y eran las mismas personas que estaban involucradas con Florian Tudor. Entonces, encontramos que estas personas que se ufanaban de estas vacaciones de lujo al mismo tiempo habían sido detenidos en otros países acusados de los delitos de pues, corrupción, lavado de dinero, trata de personas, en fin. Entonces fue como darnos cuenta que hacía el match estas personas que tenían que ver con Florian Tudor con los cargos que les estaban, digamos, inculpando en otros países. Entonces, bueno, para eso nos sirven a veces las redes sociales y también para encontrar que hay información extra que nosotros también podemos tener acceso a ella y que de alguna manera simplemente ahora a veces se vuelve como una ventana más de oportunidad para nosotros como periodistas para obtener más datos. Y bueno, el registro público de las empresas, que ese también a veces en México es un poco complicado de encontrar. Tenemos esta herramienta de SIGER, pero si no hay esa información en esa herramienta, bueno, podemos a lo mejor buscar en las herramientas que yo les decía de OCCRP y que también ahí puede estar esa información que están buscando o que quisieran encontrar. Bueno, ese fue para el caso de la banda de la Riviera Maya. Este es otro proyecto que nosotros hicimos el año pasado también junto con CLIP, que es la organización de periodistas en América Latina y que tiene que ver con los migrantes, cómo es que ya la migración también ha ido cambiando, ha ido evolucionando, por así decirlo, y ahora ya llegan a nuestro paso, a su paso por México, llegan migrantes que vienen desde África, desde Etiopía, desde la India, y que terminan a veces o terminan mal porque pues llegan hasta aquí, se termina el viaje y pues nuestra, digamos, investigación tenía que ver precisamente con narrar o investigar cómo es que estaban llegando estos migrantes de distintas latitudes, de distintos lugares, cómo era pues precisamente la corrupción que se daba a través de todos estos países, porque ahora ya no estamos hablando de una corrupción muy local, sino una corrupción a nivel transnacional en la que las personas que tratan de mover a todos estos migrantes a través de esos pagos que les hacen, ya también se han sofisticado y al final también, bueno, pues desafortunadamente los migrantes siguen muriendo y siguen no terminando su viaje, que casi siempre el destino final es Estados Unidos o Canadá. Y bueno, pues aquí nosotros narramos con distintas historias, con distintos países, cómo es esta pues gran travesía de estos pues, pues hasta podría decir connacionales, de gente que está tratando de cambiar, digamos, su historia y que termina a veces muy mal, ¿no? Entonces, bueno, para esta investigación, pues se utilizaron muchos medios, desde drones, fotografías, documentos, entrevistas, digamos, cara a cara con las personas que estaban involucradas. Y pues fue un proyecto que incluso se publicó tanto en español como en portugués y en inglés también. Entonces, bueno, pues fue un trabajo que incluso su culminación, ahora recién se acaba de publicar el libro completo con prácticamente casi todas las historias que se publicaron. El libro está disponible ya a su venta, pero en Colombia solamente ahorita por lo pronto. Y pues son historias que la verdad es que son pues pues fuertes, porque, es no solamente ver el lado humano, sino también ver el lado de los actos de corrupción que se van desarrollando a microescala y también a gran escala, a nivel internacional, precisamente, a la hora de indagar cómo es que llegaron hasta acá, cómo es que pagaron,
cómo les pagaron a estas personas, cuánto están cobrando estas personas, cómo se hacen las transacciones para poder pagar los boletos de avión, para poderles pagar precisamente a los lancheros que llevan de un lado a otro a las personas, en fin. O sea, es todo un sistema de corrupción increíble que a la hora de investigarlo, de verdad, precisamente se da cuenta de que no podría haber este tipo de procesos de migración si no hubiera actos de corrupción en los que funcionarios están coludidos precisamente para que esto ocurra. Entonces, bueno, esa fue una de las otras investigaciones y esta fue una que colaboramos con Forbidden Stories, que fue a finales del año pasado, que se llamó The Cartel Project y que fueron varias organizaciones periodísticas en distintos países enfocadas o focalizadas en México. O sea, digamos que México fue el foco de la investigación con distintas ópticas de la investigación. Entre ellos era el asesinato de los periodistas, el contrabando de armas y también pues el tema del crimen organizado. Entonces, en este caso a mí me tocó participar con esta investigación que se hizo sobre el asesinato de Regina Martínez y cómo desarrolló la investigación tan deficiente en su momento el gobierno del estado de Veracruz y al mismo tiempo el gobierno mexicano. Entonces, bueno, fue a llegarnos de entrevistas con gente cercana a Regina, gente cercana a Regina que ya había obtenido los expedientes de la investigación, gente que ya había hecho también parte de su trabajo muy importante, como Norma, por ejemplo, la periodista, nuestra colega Norma de Veracruz, que también ya había desarrollado ella una buena parte de la investigación, hablar con abogados, hablar con gente directamente relacionada con la investigación. En fin, o sea, fue un trabajo en el que al mismo tiempo se colaboró con otros reporteros de otros países para poder desarrollar esta, digamos, una investigación en la que quizás se ponía uno, digamos, al día con todo lo que era un proceso que ya se había llevado a cabo de varios años en torno a este desafortunado suceso en torno al asesinato de Regina Martínez. Entonces, y que desafortunadamente, y a pesar de que se publicó y a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se iba a investigar, eh, pues vemos que todavía no ha pasado nada o prácticamente casi nada desde aquel día en el que él aseguró que se iba a reabrir la investigación sobre por el asesinato de la periodista. Entonces, bueno, así pasa a veces con estas investigaciones que, a pesar de que tienen una repercusión tal vez a nivel global, a nivel local los gobiernos solamente salen al paso haciendo ciertas declaraciones, pero no se avanza más allá de lo que ellos, pues, dicen que van a hacer. Entonces, bueno, esta es otra investigación que se publicó hace poco, en este mes de mayo, sobre el tema de el tabaco. Aquí lo que me gustaría hacer énfasis, y cuando hablamos de periodismo de datos, es cómo podemos hacer un trabajo muy arduo de investigar o de realizar o de construir bases de datos de la nada. Les voy a explicar a qué me refiero. Nosotros teníamos que comprobar que todo el tabaco que se encontraba en los distintos países de América Latina de origen chino era tabaco ilegal, o sea, tabaco que había llegado sin permiso, sin autorización, que no contaba con los estándares mínimos requeridos por los países de América Latina. A pesar de que había mucho tabaco, que ya incluso las cajetillas de tabaco ya estaban hechas a modo de que la gente supiera que era un tabaco que se iba a vender en América Latina, porque el tabaco, la cajetilla ya estaba en español, o sea, y a pesar de que estaba en español, la cajetilla no tenía permisos para estar en nuestros países. Bueno, para hacer todo eso, para comprobar en una línea y decir o afirmar el tabaco que se encuentra en América Latina de origen chino es ilegal. Para decir esa frase, se tuvieron que hacer por lo menos 3 bases de datos distintas. Se utilizaron solicitudes de información,
se hicieron búsquedas en supermercados en distintos países de América Latina, se preguntó en los gobiernos, se buscó en las páginas autorizadas de cada uno de los países que tiene que ver con salud o como en el caso de México, COFEPRIS. En fin, o sea, fue una gran cantidad de trabajo solo para confirmar que efectivamente en esa línea que estamos, en esa sentencia que estamos afirmando que todo el tabaco que se vende en América Latina de origen chino es ilegal. Se hizo toda esa, digamos, gran, pues gran trabajo de muchas semanas, si no es que hasta meses, por parte de distintos reporteros. Entonces, estamos hablando de que sí, estamos aplicando herramientas, solicitudes de información, hicimos bases de datos precisamente para poder llegar a esa conclusión, que podría ser una línea, pero que era importante confirmarlo porque obviamente no podemos afirmar algo de manera tan genérica y tan tajante si no tenemos la información, digamos, que lo confirme. Y pues porque, claro, el gobierno de China o las empresas tabacaleras chinas nos podían obviamente desmentir diciendo, no, claro, aquí tengo mis permisos, lo cual no existe. Entonces, bueno, a ese nivel digamos, de investigación se llega cuando uno está tratando de confirmar o de corroborar algo. Los flujos que ustedes están viendo de la importación o exportación de este tabaco chino en América Latina se obtuvieron precisamente, por ejemplo, rastreando los cargamentos en los que se habían encontrado varias de las digamos, decomisos que se hicieron en distintos países en América Latina, justo relacionados con el tabaco chino. En fin, es un trabajo que pues también igual duró meses para poder desarrollar tanto la investigación de lo que tenía que ver con América Latina, pero son historias a nivel global que tienen que ver con Brasil, que tienen que ver con África, que tienen que ver con Europa y que tienen que ver con América Latina. Entonces, bueno, en mi caso me tocó estar solamente en el proyecto de América Latina, pero estoy hablando de que fue un proyecto de muchos meses para poder llegar a toda esa conclusión y a toda esa información en la que se llegó a esta conclusión. Y bueno, este es el que les decía hace rato, era el de Pegasus Project, que tenía que ver precisamente con una gran filtración de datos que una persona hizo a Amnistía Internacional. Amnistía Internacional le facilita la información a Forbidden Stories, este conglomerado de organización periodística en Francia, basado en Francia, y a su vez esta organización de Forbidden Stories le comparte la información a varios periodistas, entre ellos OCCRP, y bueno, a partir de ahí fue que se desarrolló esta investigación en la que de manera prioritaria había una gran cantidad de información relacionada con México, y por eso también creo que era natural que, bueno, al menos en mi caso, pues participara en el proyecto. Pero participamos periodistas de Estados Unidos, de Checoslovaquia, de Francia, de Londres, España, México, varios países. Entonces, fue una investigación a nivel prácticamente global porque pues se involucraron muchos periodistas de distintos países y que prácticamente lo que nosotros encontramos era descubrir, digamos, de todos estos números telefónicos que estaban asociados a el sistema de Pegasus, encontrar que varios de estos números telefónicos correspondían, en este caso, por ejemplo, a familiares de los estudiantes de los desaparecidos de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero también había abogados, también había defensores de derechos humanos, también había personas, periodistas involucrados que en su momento estuvieron haciendo investigación relacionada con precisamente este suceso lamentable en México. Y de manera también paulatina en estos mismos días se encontró también información relacionada con los maestros que estaban participando de manera activa en los eventos de Nochixtlán, en los eventos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que estaban en contra de, en aquel entonces, la reforma educativa que impulsaba Peña Nieto. Y bueno, haciendo toda una línea del tiempo en la que nosotros encontrábamos la coincidencia del día en que había sido pinchada, por así decir,
el teléfono de esta persona, al mismo tiempo coincidía con que 1 o 2 días después, esta persona, en este caso estoy hablando de los maestros, habían sido detenidos o habían sido atajados en carretera o habían sido, digamos, perseguidos precisamente para, pues, involucrarlos en algún acto en el que iban a ser susceptibles a ser metidos a prisión, precisamente por desarrollo de esta actividad que estaban ellos llevando a cabo. Entonces, pues sí, fue brutal darse cuenta de que el gobierno mexicano, en lugar de estar buscando cómo atrapar a criminales de representantes del crimen organizado, estaba utilizando esta herramienta precisamente para combatir, pues, estos grupos de defensa de derechos humanos, de activistas, periodistas, que le eran incómodos en su momento y que estaban, pues, siendo, digamos, una parte importante de un crecimiento de movimiento social que estaba, digamos, inconforme con todo lo que estaba ocurriendo en ese momento en el país. Entonces, desarrollamos una herramienta que ustedes la pueden encontrar en el sitio de OCCRP, de los periodistas, activistas, gente de derechos humanos, normalistas, bueno, normalistas de los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación y los familiares que estaban relacionados con el tema de Ayotzinapa, que también están ahí, y gente que son de otros países que también están sus nombres, algunos de sus nombres de estas personas que fueron, digamos, vigiladas o están relacionadas con el momento en el que se utilizó este sistema de Pegasus para, pues para estos, para combatir, digámoslo así, a estos periodistas o activistas que estaban desarrollando su trabajo en aquel momento. Y bueno, aquí está desglosado por todos estos tipos de personajes que fueron susceptibles a ser pinchados en sus números telefónicos y los países en los que se encontró esta coincidencia y por la cual nosotros desarrollamos estas, pues digamos, acudimos a investigar estos sucesos que ocurrieron en ese momento. Y bueno, pues prácticamente sería todo hasta aquí lo que yo les podría comentar. Si quieren, podemos hacer, no sé, preguntas, comentarios, que ustedes me quisieran compartir experiencias también. Sería padre escuchar lo que ustedes tienen para compartir, que no solamente sea de este lado, sino que también ustedes me puedan compartir información y pues nada, aquí en el chat les voy a poner mi correo electrónico y pues listo. Muchas gracias, Lee. Pues sí, nos han dejado un par de preguntas. Empezaría por una que nos hizo llegar Flora Isela en el formulario de registro, por eso no la ven aquí en el chat, pero bueno, nos mandó varias. Y ella pregunta, quisiera saber consejos sobre qué hacer y qué no hacer para quienes desean incursionar en este tipo de periodismo, que esta pregunta va ligada un poco a lo que pregunta también Silvia Pedraza sobre qué competencias debe adquirir un recién egresado para realizar este trabajo. Y también nos pregunta Flora, ¿cómo se vislumbra este periodismo conforme hay más desarrollo de herramientas para la analítica e inteligencia artificial? Ay, perdóname, la primera era. La primera es consejos sobre qué hacer y qué no hacer para quienes desean incursionar en este tipo de periodismo. O sea, y también como qué hacer y qué no hacer, así como las competencias que debe adquirir un recién egresado para hacer periodismo de datos. Bueno, eh, ¿qué hacer y qué no hacer? Bueno, es complicado porque creo que algo que hasta la fecha yo creo que nadie tiene como digamos la certeza de todo lo que puede ocurrir cuando uno va a publicar algo, o sea, no sabes si realmente la investigación que tú vas a desarrollar va a tener un impacto esperado o a veces tienes un impacto que no esperabas o no sé, a veces uno no sabe si el impacto que puedes tener es el que realmente no querías obtener. Entonces, bueno, uno no puede, digamos, controlar esas cosas y tampoco puedes estar pensando todo el tiempo antes de publicar, digamos, hacer un control de daños tan fuerte porque pues todavía no tienes todo el panorama completo. Pero yo creo que se debe de ver como, digamos, todas esas líneas, ese abanico completo de qué es la...
información o hasta dónde puede llegar una repercusión de lo que tú estás investigando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, y pongo un ejemplo muy que ya tiene de muchos años y que tiene que ver con algo que yo creo que a todos nos molesta mucho al día de hoy, que tiene que ver con las declaraciones patrimoniales de nuestros funcionarios públicos. Hace muchos años, a mí me tocaba, por ejemplo, cubrir el tema del INAI, o bueno, del entonces IFAI, y estábamos insistiendo mucho en esta exigencia de que las declaraciones patrimoniales tenían que ser abiertas, públicas, transparentes, y una organización, Fundar, que a lo mejor algunos de ustedes la conocen, se dedicó a hacer un acompañamiento a tal nivel con periodistas y con activistas que culminó en la presentación de un amparo para defender nuestro derecho a saber y que llegó hasta el último escalafón de nuestro poder judicial que tiene que ver con la Suprema Corte. Y desafortunadamente la Corte, que es la última instancia que en este país puede determinar, dijo pues las declaraciones patrimoniales van a ser potestativas, es decir, quien quiera de los funcionarios públicos la puede abrir al escrutinio público, pero, aunque, o sea, son obligatorias, las tienen que presentar todos los funcionarios, pero son potestativas, es decir, si las quieren hacer públicas está bien, si no las quieren hacer públicas, no hay problema. ¿Y cuál fue el problema cuando, digamos, desarrolló este tipo de criterio la Corte? Que automáticamente algunos estados que ya habían sido más progresistas y que habían obligado a sus funcionarios públicos a que aperturaran o a que abrieran sus declaraciones patrimoniales, automáticamente las cerraron. Y al día de hoy, las declaraciones patrimoniales son eso, son una fachada en la que pues el funcionario público si quiere da a conocer un crédito, un coche y una propiedad, o da a conocer todo su patrimonio o no da a conocer absolutamente nada. Entonces, ¿por qué pasó esto? Porque fuimos más allá, intentamos ir más allá y quisimos empujar, empujar, empujar y nunca supimos la consecuencia que al final iba a ser negativa. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no nos dimos cuenta de que íbamos a llevar al máximo nivel y en ese momento no había una condición o no eran tiempos políticos o qué sé yo, pero no lo supimos, digamos, que medir en ese momento. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, a que incluso a veces las investigaciones uno se da cuenta de si es un momento adecuado, si a lo mejor tú publicas algo, pero sabes que podrías ser le estarías ayudando a lo mejor a alguien que a lo mejor tú no quieres ser el copartícipe de algo que a lo mejor tú crees o consideras que no debería de ocurrir, no sé. Son esos los pensamientos que ocurren cuando previamente tú vas a publicar una investigación, entonces hay que pensar en todos los escenarios, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a responder? ¿Quién no va a responder? ¿Quién nos va a decir sí? ¿Quién nos va a decir que no? ¿Quién nos va a ignorar? En fin, entonces eso es por un lado como digamos los consejos de qué hacer o qué no hacer. Y por otro lado, internamente, qué no hacer, eh, guardarse como digamos toda la información o no ser comunicativos ni siquiera con tu propio equipo. Yo creo que todo el tiempo hay que estar en comunicación, todo el tiempo hay que estar hablando. Yo a veces hasta, a veces hago hasta 20,000 grupos de WhatsApp o de Signal, que es la herramienta que realmente usamos nosotros más para comunicarnos en OCSRP. O buscamos hacer como digamos estos reuniones por lo menos una vez a la semana, aunque a lo mejor tú no tengas un avance, pero tu otro compañero sí lo puede tener. Entonces ya todos nos vamos enterando, vamos informándonos de quién tiene qué avances, cómo va caminando el proyecto. O sea, socializar al máximo lo que podamos, no quedárnoslo, porque entre más lo podamos hablar, más fluido o más fluidez va a tener el proyecto y eso se va a notar cuando lo publiques. Entonces, esos son, digamos, que mis consejos que serían, digamos, algunas hay muchos otros, ¿no? O sea, escribir no para enterados o no para, digamos, expertos, sino escribir para la gente de a pie y no demos por sentado que mucha gente sabe algo. O sea, si al día de hoy yo a muchos de ustedes les pregunto qué es el FOAPROA, bueno, pues si tienen menos de 30 años, a lo mejor me van a decir que no saben. Y entonces no demos por sentado algo que a lo mejor nosotras creemos que ya lo sabe la gente y en realidad no lo sabe o no tiene por qué saberlo. Y si nosotras que nos dedicamos al periodismo no lo sabemos, imagínense el señor que
vende zapatos, que está boleando en la esquina, que vende tamales, en fin. O sea, dependiendo también del nivel al que nosotros queramos que nos lean, pues también hay que ser también conscientes de que hay que llegar a tratar de aterrizar como un cuento, como una novela, como una historia más o menos entretenida con gente de carne y hueso, porque también eso es algo importante, que en el tema del periodismo de datos, eso es algo que a veces pareciera que queremos, como digamos, hacer unas supervisualizaciones, infografías y mostrar nuestras bases de datos, pero tener en cuenta que cada dato tiene detrás una persona, o sea, ya sea el que la elaboró, ya sea el registro con el que se hizo, todos los datos tienen una persona atrás. Entonces, eso también siempre hay que tenerlo en cuenta para poder desarrollar las historias en función de las personas que nosotros estamos, digamos, tratando de reflejar o de describir con esos datos. Y en las competencias a desarrollar, pues ya ahora sí le tenemos que entrar a todo. O sea, no podemos ser expertas en todo, pero sí saber un poquito de, digo, no, yo no sé animación ni tampoco sé volar un dron, pero sí sé que cuando algo quiero pedir con un dron, no me va a decir el que maneja el dron que se va a tardar 10 días en hacerlo o que me va a cobrar 100,000 pesos porque sé cuánto cuesta y porque sé cuánto tiempo se lleva. Entonces, hay que involucrarnos, o sea, hay que saber más o menos de costos, de precios, de presupuestos, de horarios, de tiempos, un poquito de la jerga con la que habla cada uno de nuestros compañeros. El diseñador va a pedirte el mock-up y tú vas a decir, ¿qué es eso? Pero pues un poquito tienes que aprender de los mock-ups o el programador te va a decir que va a hacerte el sitio en Java o en D3 o que lo va a hacer en el repositorio de GitHub. Entonces, son ciertas cosas que uno más o menos va aprendiendo con el tiempo, pues porque te vas juntando con ellos y porque vas adquiriendo ciertos conocimientos que yo obviamente no los tengo, ni los manejo, ni los domino, pero que al menos creo que se agradece por parte de ellos que tú tengas el interés de aprender un poco de su jerga, de sus tiempos y de sus horarios incluso. Hay programadores que la mayoría trabajan en la madrugada y no les gusta para nada que los interrumpan y se concentran más en la noche que en el día. Entonces, si yo les pido una junta a las 7 de la mañana, pues me van a mentar la madre, ¿verdad? Entonces, claro, son estilos, son tiempos y todo eso lo tenemos que, digamos, un poco más o menos desarrollar, intuir, pues porque mientras un equipo de trabajo tenga esta armonía, pues también se va a notar en el trabajo. Entonces, bueno, pues es eso, ¿no? Y las competencias a desarrollar ya como nosotros como investigadores o como reporteros, pues básicamente tiene que ver mucho con esto del deseo de querer aprender más allá de lo que ya sabemos hacer, como es redactar, escribir, investigar, seguir muchas veces nuestra intuición. Si creemos que podemos avanzar más acudiendo físicamente a los lugares solamente para corroborar algo que nosotros intuimos, también lo podemos hacer, hablar con la mayor cantidad de gente posible y tener un orden, ¿no? O sea, aprender a, digamos, a manejar ciertas herramientas para poder ordenar ya sea nuestras solicitudes de información, nuestras bases de datos, hasta nuestros propios pensamientos cuando vamos escribiendo nuestros textos. Entonces, son herramientas que poco a poco uno va si quieren llamarlas mañas, o sea, vamos desarrollando poco a poco. Pero bueno, es Muchas eso. gracias, Ya para cerrar, así a manera de colofón, nos pregunta Silvia Pedraza, Ujú. 5 herramientas sin las que no puedas realizar tu trabajo. Sin las que no pueda realizar mi trabajo, híjole, pues el wiki es uno de ellos. Es más, hasta yo lo voy a anotar porque nunca había planteado como, digamos, pensar en esas 5 herramientas. Eh, pues obviamente el teléfono celular es ya prácticamente una extensión de nuestro cuerpo, aunque no lo quiera uno ver así. Lo uso obviamente para hacer desde llamadas, para revisar el Signal, que es el medio de comunicación, como digamos, de chat. En lugar de usar WhatsApp, nosotros usamos Signal. Y pues porque ahí a veces incluso puedo no solamente revisar mis correos electrónicos, sino también incluso Drive, que es otra de las herramientas que utilizo mucho de Google, que vamos, por ejemplo, ahí compartiendo archivos o compartiendo bases de datos o compartiendo en el Google Docs los avances o cómo vamos avanzando con el pitch o qué sé yo.
O sea, que en el teléfono mismo ya tenemos un montón de herramientas, ¿no? Que son básicas y fundamentales y que usamos todos los días. Em, yo podría decir que el registro público de la propiedad y de las empresas son, digamos, una herramienta en sí misma que utilizo en el día a día, pero digamos que es tal vez por el tipo de investigaciones que ahora yo estoy haciendo, ¿no? Que tiene que ver mucho con búsquedas de registros de empresas, de nombres, de propietarios, de personas, vinculaciones con este mundo, digamos, de incluso de demandas, de archivos, de expedientes, perdón, judiciales. Entonces, pues creo que esa es otra de las herramientas que yo utilizo mucho, porque ahora ya en línea tenemos el SIGER, que es una de las herramientas para encontrar precisamente toda la información de las empresas, aunque desafortunadamente casi no hay, bueno, más bien sí hay información, pero no hay mucha información como la que nosotros quisiéramos encontrar de la Ciudad de México, pero de casi todos los estados en el país sí la hay. Entonces, si tú quieres encontrar información de una empresa que ha sido, digamos, abierta en Quintana Roo o en Veracruz, puedes encontrar esa información en el SIGER. Y por otro lado, el registro público de la propiedad, que bueno, ahorita desafortunadamente, no sé si al día de hoy, pero todavía la semana pasada no estaba abierto al 100% por la pandemia, pero hay registros públicos de la propiedad en otros estados que son una maravilla, que tú vas al registro público físicamente, te sientes en una computadora y prácticamente puedes ver las propiedades de cualquier persona que tú quieras desde la comodidad de la computadora en las oficinas de la dependencia o están en línea, que son muy pocos los registros que están en línea, o simplemente haces tu petición, pagas, no sé, el registro público de la propiedad, que es el más caro, es el de la Ciudad de México, que cuesta casi 600 pesos cada petición, pero en otros estados es muchísimo más económico y pues se tardan menos tiempo que en la Ciudad de México. Entonces, digamos que esas son de las herramientas que más utilizo y digamos pues no sé, Excel, o sea, bueno, ahora que le llamamos mucho el spreadsheet, que es el que utilizas en el en el Drive. Em, ¿Y qué otra? Pues, bueno, y las que nosotros tenemos obviamente en OCSRP, pero bueno, esas como ya a lo mejor no las cuento porque son de mi día a día, de todos los días, ¿no? Alep, que es el que yo uso, bueno, Data, y sí, el dashboard. Entonces, prácticamente son mis herramientas con las que todos los días trabajo, con las que todos los días estamos teniendo comunicación y con las que todo el tiempo estamos trabajando. Entonces, sí es a lo mejor una forma un poco más o menos eh, ardua de trabajar, pero también ya se va uno acostumbrando poco a poco. Ujú. Pues muchas gracias, Lee. Ya estamos un poco pasados de tiempo y bueno, sin duda alguna este ha sido pues un conversatorio del que nos vamos a llevar nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes y herramientas para echar mano de ellas a futuro. Y bueno, pues también algo muy importante que yo me llevo es esta visibilización y verbalización del trabajo colaborativo, del trabajo entre disciplinas y sobre todo de la comunicación, ¿no? Entonces, bueno, pues no resta más que agradecerte, Lilia. Muchas gracias por esta presentación y por la generosidad que has tenido con la comunidad poderosa. Y bueno, también queremos agradecer a la Embajada de los Estados Unidos en México y a TechCamp. Y por supuesto, bueno, pues a todos ustedes por estar aquí y por los comentarios y preguntas que tuvieron durante este conversatorio. Y bueno, pues mañana les vamos a enviar los recursos que Lile ya nos compartió, así como la presentación que tuvo hoy. Entonces, bueno, pues les agradecemos. Ya por último, les pedimos pues encender sus cámaras para tomar una foto de recuerdo.